Ok, muy buenas y bienvenidos a un nuevo programa en Amanecer Libertario. Estoy acá con una persona que ustedes me dijeron muchísimo que lo trate de invitar y es que yo al principio yo seguía su contenido, pero ustedes fueron los que me dieron idea, así que a todo el público que le estuve escribiendo a él en su canal, a mí en mi canal, les agradezco mucho porque gracias a ustedes ha sido posible esto y que le quiero realizar una entrevista para que él le cuente a la gente de Perú lo que él ha vivido en Cuba, qué fue lo que pasó en Cuba. Es verdad que ellos tienen la mejor sanidad del mundo, la mejor educación del mundo, que son un paraíso atacado por el imperialismo, o la realidad es un poco distinta. Creo que mucha gente me dice, bueno, no te bases tanto en la teoría, básate en la realidad. Ok, vamos a conversar el día de hoy con una persona que ha vivido en Cuba, conoce la realidad de Cuba y es un cubano con un canal llamado All Hardcore que recomiendo a todo el mundo que se suscriba porque tiene contenido bastante calidad. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Todo bien, todo bien. Un abrazo grande, brother. Y nada, contento de estar aquí. La verdad es que yo también estoy contento y a la vez preocupado por la situación de mi país. Yo sé que más o menos ya te expliqué detrás de cámaras lo que era Pedro Castillo, te mostré un poquito su plan de gobierno. Quería que tú me digas, tú como cubano, ¿qué sientes al ver un poquito así por encima las propuestas que tiene Pedro Castillo y que alguien que se diga marxista-leninista esté en segunda vuelta en Perú y con grandes opciones de ser el nuevo presidente de este país? Sí, bueno, lo primero que tengo que decir es que por lo que me mostraste antes de entrar aquí, este tipo es un comunista, pero descarado. O sea, ya va descaro, te dice que es comunista a la cara. De hecho, muchas veces uno tiene que tratar y hacer artimañas para probarle a la gente si alguien es comunista o no, como el caso de Pablo Iglesias y eso. Pero, o sea, este tipo va con la careta quitada y te está diciendo, yo soy comunista. Entonces, partiendo de ahí, yo sí creo que están en el horno. Ahora, también por lo que vi muy por arriba, y ahora tú me lo estabas comentando también, creo que es Keiko Fujimori la que va a estar de contrincante de él. Y, o sea, la cosa va a estar letal, 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 y veo grandes probabilidades, evidentemente, si es así. O sea, estamos hablando de una descendiente Fujimori que no son muy queridos en tu país. Está complicado que no gane. Pero el hombre es comunista, o sea, declarado comunista por lo que tú me enseñaste ahí y por su programa de gobierno. No es que te esconde nada ni te dice, bueno, mira, yo, la democracia del pueblo. No, 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 no. O sea, directamente este tipo te está diciendo que es comunista. Bueno, el que quiere que te diga está en el horno, porque esto no es un Correa, no es un Evo Morales, no es que más o menos te va a mantener hasta cierto punto una democracia ahí entre algodones, que va y en una casualidad la gente los puede sacar del poder. No, o sea, una vez que este tipo llega al poder no lo vas a sacar. Eh, y lamentable que sea así, ¿no? Pero bueno. Sí, totalmente de acuerdo. Lamentable que en este país estemos en una encrucijada de esta manera. Una persona vinculada a corrupción y un comunista declarado con un programa de gobierno que aquel que no quiera ver que es comunista simplemente es porque no lo quiere ver o porque no tiene ni idea del tema. Pero está bien claro y tú mismo lo has visto. Quería preguntarte antes de empezar con las preguntas hacia tu estadía en Cuba, lo que tú sufriste allá. Quería primero decirte, con lo poco que viste del programa de gobierno, se parece un poco a lo que después hizo Fidel allá en Cuba, no lo que decía, porque yo he visto varios videos donde Fidel dice, no, yo no soy comunista, I'm not communist, yo no voy a estatizar nada y tal, pero después sí lo hace. ¿Tú te ha recordado algo todo esto? Gracias, amor. A ver, tengo que decir una cosa. Fidel dijo que no era comunista cuando estaba en la sierra. ¿Por qué? Les explico esto. Mientras él estuvo en la sierra, él tenía el beneplácito de Estados Unidos. Él estuvo jugando todo el tiempo entre dos aguas y es una cuestión de inteligencia, ¿no? Él dijo, bueno, no soy comunista porque mucha de la gente que estaba con él y de los más importantes, como Camilo Cienfuegos, que les recomiendo que lo busquen también, que era uno de los comandantes de la revolución, no era comunista. Otro que no era comunista era un hombre que se llama Uber Matos también, que lo pueden buscar, otro comandante de la revolución también que estuvo preso, creo que fueron 20 y pico años, una cosa de esa, y murió aquí después en Estados Unidos, porque tampoco era comunista. Entonces, ¿qué pasa? Que él, por cuestión de que no se le dividieran sus tropas y por cuestión de que no perder el apoyo de Estados Unidos, pues siempre dijo que no era comunista mientras estuvo en la sierra. Una vez que llega al poder, entonces ahí es que él empieza a cambiar, ¿no? Pero
Los planes desde el principio sí fueron comunistas. Yo, de hecho, tuve este debate con Roberto Vaquero, creo que es como se llama, hace muy poco, lo pueden ver, está ahí. Y a mí me llama la atención que ellos te dicen que el verdadero comunismo, por ejemplo, fue con Lenin y hasta 1956, o sea, Lenin y Stalin, que ese fue el único verdadero comunismo que hemos vivido. Pero Lenin, por ejemplo, tuvo que hacer reformas económicas desde el 21 hasta el 28, si no me equivoco, fue por ahí. Tuvieron que hacer reformas económicas y liberalizar la economía, pues estaban muriendo la gente, millones de gente estaban muriendo de hambre, que esto yo creo que también deberían de estudiarlo, pero es bastante sabido que la gente estaba muriendo de hambre. Entonces, liberalizan la economía. A mí me llama la atención porque Fidel no, Fidel hace todo lo contrario. Fidel llega, empieza a expropiar todo y después de que expropia todo, pues aquí viene el famoso bloqueo, el supuesto bloqueo que Estados Unidos le pone a Cuba, que es, él le quita todas las propiedades, no solo a los norteamericanos, se la quita a cubanos también. Hay cubanos que tienen hoteles, que tienen sus negocios particulares y se los quitan. Entonces estos cubanos vienen a Estados Unidos y dicen, oye, mira, aquella gente me están quitando las cosas. Y los propios norteamericanos que les expropiaron las cosas dijeron, oye, aquellos me robaron todo. Y ahí es donde empieza el bloqueo, ¿no? O el supuesto bloqueo, que en realidad es un embargo, es hasta que tú no me devuelvas, pues yo, ¿sabes? Te voy a penalizar de alguna manera. Pero Fidel sí era comunista, a ver, quizás no en el sentido estricto de la palabra, porque él manejaba ahí más o menos, pero lo que aplicó sí fue comunismo. O sea, Fidel en el 1957 creo que fue, 67, perdón, 57 fue antes del triunfo de la revolución, 67 o 68, no estoy seguro, hubo algo que se llamó la ofensiva revolucionaria. Eso lo pueden buscar ustedes por ahí porque ahora a mí se me fue bien. Hasta los zapateros se colectivizaron. O sea, los zapateros, los peluqueros, o sea, los negocios más pequeños. Todo se colectivizó y todo era colectivo. ¿Okay? Toda la propiedad se volvió colectiva. O sea, fue una de las ofensivas más comunistas que por lo menos que en América han existido, estoy seguro de eso. Segurísimo de eso. Entonces, yo creo que existe el falso mito ese que sobre todo la propia izquierda se ha encargado de regar de que no, eso no era verdadero comunismo. ¿Cómo? O sea, si esta gente lo que metieron fue hasta lo último. Pero ¿qué pasa? Que la Unión Soviética le daba a Cuba aproximadamente unos 5.000, 6.000 millones. Sí, creo que estaba por ahí, pero estamos hablando de dólares de la época, ¿no? Era muchísimo dinero en esa época. En total, el plan Marshall para Europa fueron como 12.000 millones, algo así, unos 10.000, 12.000 millones para reconstruir toda Europa. Y se calcula que lo que nos dio la Unión Soviética desde el año 60 hasta el 90, cuando cae la Unión Soviética, fueron unos 100.000 millones. O sea, que imagínense ustedes que una isla que solamente llegó a tener 11 millones de personas, obtuvo más o menos el equivalente a unos 8 planes Marshall. O sea, con el mismo dinero que se reconstruyó toda Europa, no se pudo reconstruir ni una sola Cuba. Así de nefasto es el comunismo. Esta es la parte que la gente no sabe interpretar porque te dice, no, pero si no se ha caído en 60 años. No, pero es que de esos 60 años, hubo 30 y pico de años que estuvimos, digamos, viviendo con una cantidad de dinero que nos caía el dinero del cielo, porque nos compraban el azúcar a sobreprecio y porque teníamos un montón de subsidios. Y encima teníamos unas deudas enormes que después nos las perdonaron. Entonces, va por ahí más o menos la cosa. Fidel sí aplicó el comunismo en realidad. O sea, si lo estudian, lo pueden ver. Correcto. Hay algo que tú dijiste y lamentablemente por los datos que tengo en Perú, probablemente pase, y estoy casi seguro. Mira, Pedro Castillo tiene un programa, Pedro Castillo que es el comunista, tiene un programa de nacionalizaciones tan agresivo que es insostenible fiscalmente. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos déficit fiscal cercano al 10%. Él propone más o menos por los estudios que se ha realizado 133.000 millones de soles de gasto, que sería algo de, pongámosle 40.000 millones de dólares, algo insostenible. Dentro de todas las empresas que él quiere nacionalizar, muchas empresas de Estados Unidos están metidos en los sectores de hidrocarburos, mineras, acá. Ya sabes por dónde va a ir la cosa, ¿no? Él, ¿de dónde va a tener dinero para comprarle, entre comillas, porque no lo está comprando, todo lo que vale esas empresas? Y ahí van a haber empresas de varios países y también de Estados Unidos. ¿Qué es lo que nos va a pasar cuando él intente realizar ese programa y no tenga dinero porque no hay recursos fiscales para pagar todas esas empresas que, por ejemplo, tienen países como en Estados Unidos? ¿Nos tocaría un embargo probablemente también?
Bueno, probablemente, pero en cuanto a plano económico, yo creo que ni siquiera lo mires, porque si tú escuchas a cualquier referente de izquierda, te va a decir que la economía, que es mentira, o sea, como que es un cuento de hadas, que eso no existe. La economía, para que le entiendan, es algo bastante simple. Tú no puedes gastar más de lo que produces. O sea, es simple. Si tú gastas 15, pero ganas 10 pesos nada más, bueno, tienes un déficit de 5 pesos y hay algo ahí que no va mal y eso es insostenible. Eso no es sostenible. Entonces ahí viene el concepto de deuda eterna, ¿no? Que es aquí, esto es, en Cuba, de hecho, Fidel, como él decía que la deuda era eterna e impagable, nos hicieron un juego que se llamaba así, Deuda Eterna, que es digamos, el Monopoly comunista, ¿no? Que al final todo el mundo se une y tumba el banco, ¿ok? Entonces, no traten de mirar lo que va a pasar en Perú desde un plano económico, porque a ellos la economía les chupa un huevo. No les interesa literalmente la economía. Ellos dicen que la economía no existe, que la deuda es eterna y que mientras tú puedas imprimir, pues es que tú puedes escuchar economistas marxistas españoles y te van a decir lo mismo. De España, de Europa, y te van a decir una burrada tal como que podemos imprimir dinero eternamente y para siempre y ya está, el helicóptero, nos paramos, sacamos bolsas de dinero y las dejamos caer ahí para la gente y olvídate de eso, que no pasa nada. Porque esta gente no tiene ningún tipo de conocimiento económico. Entonces, si tú le tratas de dar una explicación económica a su programa, ellos te van a dar una respuesta como, sí, claro, con tu economía neoliberal. En tu economía neoliberal esto no funciona, pero en realidad estos cambios van a ser para el pueblo. La realidad es que lo que tienes que mostrarle es que realmente el pueblo es el que la va a pasar mal cuando esas cosas pasen. Porque ellos, miren, el comunismo no es nada más que privatizar, y esto ya lo he dicho un montón de veces en mi canal, el comunismo no es nada más que privatizar el capitalismo. Ellos lo único que van a hacer es agarrar todas esas empresas que las van a estatizar de alguna manera y dárselas a sus amigotes, para que sus amigotes la manejen. ¿Por qué estas empresas van a dejar de funcionar? Porque ninguno de los burros que la van a agarrar saben cómo funciona una empresa. Ustedes fíjense, teníamos 156 centrales azucareros en Cuba, ahora nos quedan poco más de 50. Y éramos el principal productor de azúcar del mundo y ahora producimos azúcar nada más para dentro, para Cuba nada más. O sea, dejaron a Argentina sin carne, dejaron a Venezuela sin petróleo, porque simplemente no funciona. Cualquiera no puede estar delante del balón. Voy a explicar por qué digo delante del balón. Cuando tú ves a LeBron James jugando básquet, lo que te dice el comunista es, eso yo lo puedo hacer también. Y no es verdad. El que está al frente de una empresa tiene tanto talento como LeBron James o como Messi o como, no sé, un jugador bueno de Perú de fútbol o lo que sea. Tiene tanto talento como ese buen jugador. Y esto es lo que el comunista no sabe ver. Ellos piensan que cualquiera puede hacer cualquier cosa. De hecho, uno de los sacrilegios que ellos ven es la división del trabajo de Adam Smith, que ha sido tan buena vamos, esto ha sido bestial para la humanidad. La división del trabajo ha cortado los tiempos de producción y ha hecho que se produzca muchísimo más. Adam Smith lo explica con alfileres y clavos de una manera muy sencilla. Pero desgraciadamente para el comunista esto no lo ve así. Hay un chiste, creo que lo hizo Milton Friedman, que fue cuando uno de estos, no me recuerdo, Hayek, Friedman, no sé quién fue, que fue a China. Y cuando fue a China, fue Friedman, ¿no? Que él le dice lo de los tractores, le dice, compadre, pues tiene a todo el mundo aquí con pico y pala, dando pico y pala en el campo. Trae tractores y van a producir mucho más. La gente está muriendo de hambre, con tractores la gente produce mucho más. No, pero es que entonces, si tenemos tractores, los trabajadores van a tener menos trabajo. Y le dice, bueno, entonces dale cuchara y que empiecen a trabajar con cuchara y tenedor en vez de con pico y pala. Porque, claro, es que eso no te das cuenta que todo es un absurdo. Por ejemplo, el miedo a la tecnología, el miedo a que se produzca más. Esas son cosas que son absurdas, pero ellos te lo venden de una manera que parece lógica. Te dicen, no, ahora con la robotización, mucha gente se va a quedar sin trabajo. Cuando lo hemos visto que a través del tiempo, mientras más se robotiza, mejor es para nosotros, menos trabajo tenemos que hacer, trabajo pesado estoy hablando, porque si antes 10 hombres tenían que cargar, yo qué sé, lo saco en el lomo, ahora con un solo montacarga lo haces, o sea, pum, llega, pum, uno solo manejando, y todo ha sido para mejor, que ese obrero tuvo que aprender a manejar el montacarga, es verdad,
Y quién sabe si ahora después las entregas van a ser por drones y vas a tener que aprender a manejar un dron. No lo sé lo que nos depara el futuro. Pero ese miedo constante que nos meten, imagínate, o sea. No, correcto, y acá, bueno, has dicho algo, o sea, en el capitalismo no va, bueno, un capitalismo libre, sin intervención, no va a haber desempleo por la teoría de capital de von Bauer, así de simple, o sea, ya está probado, las máquinas no nos van a quitar empleo, al contrario, producen muchísimo más cuando, bueno, ya, y eso ya es más teoría que no me quiero meter ahora. Ahora, mira, acá en Perú, sobre todo en Perú, yo lo he escuchado esto desde que tengo 5 años. Siempre me han dicho que la salud en Cuba es increíble. Siempre me han dicho eso. Desde niño, ¿eh? A mí en mi colegio jamás me politizaron, pero algo bien sabido para todos los niños, por lo menos de mis colegios y de alrededores, era que en Cuba había un sistema de salud ejemplar. Por lo tanto, acá cuando Pedro Castillo quiere transformar al Estado en un Estado socialista, nos dice que él quiere aumentar 10% el PBI en salud y en educación, lo cual es insostenible fiscalmente, pero bueno, lo va a hacer. ¿Cómo opera la salud en Cuba? La verdad es tan buena, no faltan medicamentos, o sea, es un paraíso sobre la tierra. Quisiera que me comentes esto. Yo creo que con respecto a la salud cubana, como el mito es tan grande, lo mejor es ir a Cuba. Hay videos por ahí y ver la diferencia entre una tienda en dólares. Hay dos Cubas, la Cuba del extranjero y la Cuba del cubano. Entonces, tienes que ir a ver la diferencia entre una farmacia en dólares y una farmacia para el cubano, para que vea que no hay absolutamente nada. Con los hospitales lo mismo. De hecho, Michael Moore hizo un documental que se llama, creo que es ¿Qué vamos a conquistar ahora? Michael Moore es un director que es un tipo obeso que hace documentales. Él hizo el de Fahrenheit 9/11, tiene varios documentales. Y casualmente la salud que toma es el mismo ejemplo, la salud cubana. ¿Y a dónde se lo llevan? Al CIMEC, que es el hospital de Fidel, de los altos cargos de la revolución, o sea, con tecnología de punta y con todo. Y miren, esto sí está buenísimo y esto es lo mejor que hay y es gratis y no hay que pagarlo y no sé qué y no sé cuánto. Claro, lo llevaron al mejor hospital de Cuba, al hospital donde operan a Fidel, a Raúl, donde se operan los grandes jerarcas, ¿no? Y los extranjeros. Entonces, la salud para el cubano es una porquería, es malísima, es pésima. Primero porque no hay ni tecnología, no hay nada. Y después porque todo es muy viejo ya, o sea, ya todo está viejísimo. Por eso es que están teniendo tanto problema también los médicos cubanos cuando van a países europeos y eso, que se les está criticando mucho, pero es por el desconocimiento de la tecnología como tal. Pero ¿qué pasa? Perdón, que Cuba ha invertido mucho, esto lo hizo Fidel, primero en propaganda, pero también en montar hospitales, por ejemplo, las ópticas que operaban cataratas. Yo recuerdo cuando llegué a Uruguay, qué bueno que son los cubanos. Yo me operé de catarata y fulana y mi abuelita se operó de catarata y no sé quién se operó de catarata. Y ellos se gastaron millones de dólares en eso, en poner hospitales, campañas y en Latinoamérica entera para que vieran lo buena que es la sanidad cubana y lo bueno que somos los cubanos. Bueno, la realidad es que todo el dinero ese se lo están quitando al pueblo cubano. O sea, no hay nada, nos estamos muriendo de hambre porque ellos están dedicando el dinero a esa propaganda, ¿no? Que a ver, desde un punto de vista yo entiendo que es humanitario, pero primero tú tienes que velar por la gente de tu casa, ¿no? Esto es como que yo tengo el chamaquito mío y lleva 3 días sin comer y cuando me cae 2 panes, agarro los 2 panes y voy y se los regalo al del vecino al frente que está gordo. ¿Entiendes lo que te digo? O sea, es como que, pero me estás tomando el pelo. Países como Uruguay, Argentina, mismo Perú, Chile, tienen muchísimo más que Cuba. O sea, ¿cómo tú le vas a estar regalando a esa gente y tienes al pueblo tuyo que la está pasando realmente mal? ¿Entiendes? Entonces, claro, el mito es tan grande que por más que yo te diga aquí, yo voy a hacer nada más de la experiencia anecdótica, el reaccionario, que no quiere aceptar que Cuba es un paraíso y que por eso yo creo que lo mejor es ir a Cuba y vivirlo. Es lo mejor. Si no, olvídate. Es muy difícil convencer de esta manera. No, totalmente. Mira, tú has vivido bastante tiempo en Cuba y quería preguntarte, aparte de la salud que ya lo comentaste, ¿cómo vive un cubano? ¿Cómo es vivir en un país socialista?
por ejemplo, con respecto, vamos a un aspecto primero de libertad de expresión. Se puede criticar al gobierno, cómo es la televisión, o sea, qué programas pasan, no todos son del Estado, y después vamos ya, si quieres, a qué se puede comer, cuál es la variedad de los aperitivos, que se varía mucho. Es cierto, por ahí escuché que en Cuba escasea el pescado a pesar de ser una isla. Tú lo puedes comentar. Sí. Fueron muchas cosas, pero bueno, en realidad depende de si tiene familiar en el extranjero o no. Por lo general, el que tiene familia en el extranjero vive mejor. Es curioso porque los marxistas quieren eliminar la familia. Sin embargo, los rasgos familiares son tan fuertes. Yo te pongo el ejemplo de mi familia, por ejemplo. Una parte es española, la parte paterna mía es española, fue a Cuba cuando la guerra civil y después se regresó cuando triunfa la revolución. Pues se crean las UMAP y meten ahí a los católicos, a los homosexuales, meten a todo ahí por el hombre nuevo y toda esta teoría. Y pues simplemente dijeron no, o sea, salimos de Guatemala para meternos en Guatepeor y se fueron de vuelta para España. Y ahí hubo una ruptura, pues mi abuelo, por ejemplo, se casa con mi abuela, que mi abuela sí era comunista y se queda en el comunismo. O sea, ahí hay una ruptura familiar como tal a nivel ideológico. Pero aún así, cuando la cosa se puso mala en Cuba, cuando empezó a faltar comida y empezó a faltar todo, esa gente fueron quienes nos ayudaban. Entonces, decir que yo, por ejemplo, que tenía familia afuera, pasaba hambre, te estaría diciendo mentira, porque hambre como tal, sí hubo temporadas que sí estábamos realmente mal, pero hambre, no, yo no. Pero yo sí conocí a gente que no tenía familia afuera, que no tenía familia en el extranjero, ni en Europa, ni en Estados Unidos, y sí la pasaban realmente mal. Lo que sí te puedo decir que, por ejemplo, sí te puedes escasear es los zapatos. Yo recuerdo, por ejemplo, haber estado con el mismo par de zapatos la secundaria completa, séptimo, octavo y noveno. Eran unas botas de cuero que me la compraron un poco más grande, de hecho, pues tú sabes que en esa etapa de los 12 en adelante es cuando uno crece y le crece el pie y todo, entonces te lo compran un poco más grande para que te dure lo más posible. Entonces ese tipo de cosas, sí, pero uno como niño tampoco lo sufre demasiado, o sea, no es una cosa que normal, si todo el mundo anda más o menos igual, tampoco es que te hagas tanto problema. Donde uno sí nota la diferencia es los que sí tienen un padre, por ejemplo, un familiar muy cercano que va y viene de Estados Unidos, pues sobre todo después de los 90 ya hubo que levantar eso de la usanera, porque antes de los 90 ellos tenían la usanera de Miami, todos los que se fueron son unos traidores, no sé qué, no sé cuánto, pero después salió el chiste de que en el Mariel le decían traidores, pero después le decían trae dólares, porque, claro, porque después del 90, cuando se cae la Unión Soviética, un hambre terrible, ahí sí hubo hambre terrible. Llamado el periodo especial, ¿no? Periodo especial. La gente se comieron todos los gatos, los perros, se comieron todo, no quedó nada en Cuba, que ahí fue donde viene el tema este que a mí me han hecho chistes de la pizza de condones y los bistecs de coche trapear y todo eso, es que se comieron todo. En Cuba no había comida, no había nada. Y entonces en ese periodo ya sí empiezan a dejar que entren los extranjeros o los cubanos que se habían ido para Estados Unidos. ¿Por qué? Pues necesitaban, el gobierno necesitaba solamente para que sobreviviera la revolución cubana, necesitaba la plata. Entonces ahí empieza la prostitución a tope. Ya ahí sí, que de hecho hay un ministro que no recuerdo cuál fue, que incluso dijo que la revolución la habían salvado las jineteras. Y ya como que esa ruptura empieza a ser más descarada, porque ya es como que esa gente vienen y están bien vistos. Antes pasaron de estar súper más vistos a estar recontra bien vistos. Y ahí es donde sí se empezó a notar la diferencia. ¿Por qué? Porque papá te traía un par de Nike, por ejemplo. Cuando yo era muy chiquitito, esas diferencias no eran muy notables. Después las escuelas sí prohibían que los niños usaran un par de Nike, un par de Adidas, todo el mundo, para que más o menos todo el mundo fuera igual. Pero ya después sí, ya eso se tuvo que romper y ahí sí se notaba cuando niños tenían ropa de marca, zapatos de marca, etcétera, y ahí tú sí notabas un poco más la diferencia. Pero vuelvo y te repito, como niño uno no le echa tanto ojo a eso, ¿sabes lo que te digo? Los que sí sufrían más eran los padres, o sea, los padres yo sí sé que sufrían más, sin duda alguna.
Ok, algo que te quería preguntar, esto es, mucha gente me ha preguntado, oye, ¿te vas a ir, no te vas a ir en caso salga Pedro Castillo? Porque, bueno, tiene un programa de nacionalización de medios de comunicación y prohibir programas basura. Eh, por ejemplo, voy a hacerte esta pregunta y después si tú me puedes recomendar algo a mí en caso salga esta persona electa. Tú, este programa que tú tienes en YouTube, en Cuba, ¿tú podrías hacerlo? O sea, ahora hay gente que tiene programas agresivos dentro de Cuba que están duros. Lo que pasa es que te cortan el internet, te cortan, al final cerrarte el canal no pueden porque eso tiene que ver con YouTube, no tiene que ver con Cuba como tal. Te llevan preso cada 5 minutos. Pueden buscar, por ejemplo, el caso de Ruama, que yo la voy a llevar dentro de poquito, espero poderla traer al canal. Ruama Fernández, por ahí tienen Movimiento San Isidro entero, tienen a los miembros del UNPACU, pueden buscar esas cosas. El Gato de Cuba, que se lo llevaron, pueden teclear el Gato de Cuba, que es un canal bastante grande porque el tipo es cómico. Yo a cada rato pongo un pedacito de sus videos. No sé si viste hace poco que puso uno que él decía, las vacas se secan. Yo no sabía que las vacas se secaban. Ese tipo está preso ahora mismo. Ese está desaparecido. Bueno, en realidad no se sabe dónde está. Hace como 15 días se lo llevaron y no saben dónde está. La madre, de hecho, salió en un video en su canal que por favor apoyen a su hijo. Entonces es así más o menos por dónde va la cosa. Con las mujeres han tenido un poquito más de condescendencia, como te digo, Ruama, entre otras más, otras influencers más, como que las han llevado más suaves, supongo que por el tema del feminismo ahora moderno, que la izquierda prácticamente lo tiene secuestrado. Y yo quiero suponer que es por eso, pero fuera de eso, sí, te metes en muchos problemas. Y como te digo, te cortan el internet, te cortan todo, o sea, es complicado por esa parte. Ok, lo entiendo. Entonces no existe la libertad de expresión porque, bueno, yo siempre lo digo en mi canal, las libertades están sustentadas en la propiedad privada. No, pero Siempre. eso está en la Constitución incluso. Ah, Eso está en la Constitución y en el Código Penal también, tú no puedes ir en contra de la moral socialista. O sea, eso es penado en el Código Penal de Cuba. Yo también hablo de eso en un video. Creo que es el artículo 72 y 73 del Código Penal de Cuba. Si hablas algo en contra de la moral socialista, bueno, pues simplemente estás cometiendo un delito. la verdad, lamentable totalmente, pero es algo real y me alegro que lo puedas comentar a toda mi audiencia para que sepan cómo podríamos acabar con un tipo tan peligroso como como el que amenaza nuestra libertad y democracia. Y hay algo que también quería tocar contigo, que es el tema de la educación, porque acá Pedro Castillo es un profesor, su tema de educación es un pilar fundamental de todo lo que él está diciendo. ¿Cómo es la educación en un régimen socialista? ¿La educación pasa a ser un sistema adoctrinador o se deja, o simplemente la currícula es normal? ¿Tú cómo lo viviste? Todo el mismo programa para todo el mundo, el mismo programa de clases para todo el mundo, en Cuba entera, y lo mismo ha pasado en Venezuela. Y obviamente, yo creo que cuando la educación es pública, obviamente que van a adoctrinar, pero esto va tanto para la derecha como para la izquierda, por eso yo no soy partidario de la educación pública. Prefiero los sistemas de voucher, esto también es otra cosa que he hablado muchísimas veces, pero no soy partidario para nada porque obviamente, o sea, nos tienen diciendo pioneros por el comunismo, seremos como el Che desde que somos chiquititos. Ese es el lema de los pioneros es pioneros por el comunismo. O sea, separa a alguien, un pionerito delante, una pionerita y pioneros por el comunismo y todo el mundo dice seremos como el Che y saluda la bandera, ¿no? Entonces, eso es para todas las escuelas. Y sí, yo te aseguro que toda la educación pública siempre va a estar secuestrada por quien esté en el poder. Obviamente que ahí es donde están los votantes, ¿no? Y aunque en Cuba no hay que votar ni nada, o sea, se hacen votaciones, pero son una pantomima. Sí, son una pantomima. Da gracia porque ya hasta ellos lo reconocen. De hecho, Díaz Canel, ahora cuando Raúl le entrega el poder, no, nos ha cedido el poder, dijo ni siquiera. Raúl sale y él dice, nos ha cedido el poder. Ya ni siquiera se tapan en unas votaciones falsas ni nada de eso. Ay, ya le chupo un huevo, ya van para adelante. Ya. Raúl entrega el poder a mitad de mandato, digamos, y dale, sí, ni un llamado a votaciones, nada,
Nada, simplemente entrega, dale, toma y da, como si fuera una carrera de 4x400. Toma el batón y dale, sigue para adelante. No, lamentable totalmente, o sea, es tragicómico, más que todo diría que se ha secuestrado tanto a un país por gente que intentó hacer una utopía y que obviamente fracasaron. Pero mira, acá hay algo curioso, si desde el colegio adoctrinan, ¿tú por qué eres un disidente ideológico, podríamos decir? ¿Tú cómo descubres otras tendencias políticas? Claro, tú lo estás viendo desde el punto de vista de que no existe la naturaleza humana. Esto es algo que yo diría que todos los que somos de derecha tenemos que empezar a investigar. A mí me costó encontrarle por qué hay personas como yo dentro de un sistema como Cuba. Tú fíjate que los comunistas parten de que no existe la naturaleza humana. O sea, Sí, no, correcto. somos una tabula rasa Correcto. donde o sea, en dependencia del medio en el que nos desarrollemos, vamos a ser buenos o vamos a ser malos. ¿Okay? Correcto. Eso es lo que piensa el comunista. Entonces, por eso ellos creen que en la creación de un hombre nuevo. Y entonces por eso los metieron en la JUMAP, en los GULAG, y por eso hicieron todas las cosas que hicieron, porque en realidad ellos lo hacen como una vía para reformar. Y ellos te lo venden así, te dicen, no, nosotros somos buenos y queremos que tú entiendas que nosotros somos buenos. Y te vamos a obligar a que tú entiendas que nosotros somos buenos. Y claro, a palo, todo el mundo aprende, ¿sabes? Lo que pasa es que, como te digo, desde mi punto de vista, sí existe el libre albedrío, porque si no existiera, yo no existiera. Yo no estaría viviendo ahora donde vivo, no me hubiera ido a Uruguay, México, Estados Unidos, no me hubiera ido de Cuba, porque en realidad en un sistema como el cubano es para que todo el mundo fuera comunista. Sin embargo, no es así. Yo creo que ese es el mayor experimento, no solo Cuba, sino la Unión Soviética y tantos otros países comunistas, pasa lo mismo, ¿no? Son los mayores experimentos de que sí existe la naturaleza humana. Siguen existiendo un altísimo porcentaje, no altísimo, pero yo te diría que fácil, un 20-30% de personas que no están de acuerdo, de personas que no encajan en el sistema y de que aunque les hagan lo que les hagan, no les entra en la cabeza y te dicen, macho, es que esto a mí no me entra en la cabeza. O sea, tú no me puedes decir a mí que esto es justo, ¿sabes? Y no les entra en la cabeza. Entonces, claro, partiendo de ahí, es que tú me dices, ¿por qué entonces tú eres como eres? Bueno, porque creo en el libre albedrío, creo que tengo el libre albedrío y he sido así desde niño, no es desde ahora. Ah, correcto. O sea, yo he sido así desde niño, un rebelde desde niño. Entonces, rebelde en el sistema comunista, obviamente. Entonces, claro, es que van a existir siempre personas como tú y como yo porque existe el libre albedrío, te lo puedo asegurar. Lo que pasa que, vuelvo y repito, ellos creen que no existe la naturaleza humana y van a hacer un experimento social con usted. Te aseguro que si ese tipo sale, lo primero que va a hacer es un experimento social en las escuelas para tratar de alguna manera, y lo logran en una gran mayoría, se logra en una gran mayoría de secuestrar a esta gente. Es como un síndrome de Estocolmo donde a pesar de que yo te doy palo y palo, tú sigues pensando que yo soy bueno. Y va por ahí la cosa. Correcto, y mira, quisiera preguntarte algo y vamos a hacer la diferencia entre personas normales, clase media y creadores de contenido, porque ahora gracias a estos años hemos salido bastantes creadores de contenido acá en YouTube haciendo la lucha. ¿Tú le recomendarías, si es que sale Pedro Castillo con un programa tan agresivo, o sea, que no se esconde, porque te lo comenté detrás de cámaras, tenemos a Hugo Chávez que decía, no, yo no voy a estatizar nada, tenemos a Fidel que decía, no, yo no soy comunista, pero acá tenemos una persona que nos dice abiertamente su ideología, abiertamente que va a cerrar el Congreso, el Tribunal Constitucional, que nos va a transformar en una dictadura socialista, que no es moderado ni un poco. ¿Qué nos recomendarías en caso él salga, tanto para las personas normales que trabajan y se van a ver mermadas, como para los creadores de contenido? Mira, el problema es que ahí voy a tener dos opiniones yo mismo contradictorias, ¿no? La primera es que yo saldría como mismo salí de Cuba. Porque quiero emprender, ser libre, no quiero que nadie me esté diciendo lo que tengo o lo que puedo o no puedo hacer, lo que puedo o no puedo decir. Pero por otra parte, ahora que miro ya el mundo desde otra perspectiva y estoy aquí, veo que sale un Biden en Estados Unidos, un tipo que te dice, le voy a subir el impuesto a los ricos, y cala, igual que caló en Latinoamérica entera y en Europa, el discurso de le voy a subir el impuesto a los ricos. Y me quedo así, bueno, va a llegar un punto que a dónde nos vamos a ir. ¿Sabes lo que te digo? Si no empezamos a pelear, ¿a qué lugar nos vamos a ir?
Nos vamos a tener que hacer un país en la luna, entonces, porque ya va a llegar un punto que si en todas partes estamos igual. Porque ¿qué pasa? Que mucha gente dice, me voy, pero llego a ese país y voto izquierda de nuevo. Porque esta izquierda es más moderada, o ni siquiera la consideran izquierda. Pues tú le dices a cualquier cubano aquí, compadre, o a un cubano normal, que no está metido mucho en política, tú le dices, compadre, tú estás viendo lo que está haciendo Biden. Está llevando un programa comunista de punta a cabo. Y los que crean, por ejemplo, que Biden aquí en Estados Unidos no es comunista, yo me remito al manifiesto comunista. Primero, en Estados Unidos, desde 1913 ya empiezan a darse los primeros pasos. O sea, esto no es solo cuestión de Biden. En 1913 se crea la Reserva Federal. Quinto punto del manifiesto comunista: centralización del crédito en el Estado por medio de un banco nacional con capital del Estado y régimen de monopolio. O sea, a partir de que los países crean un banco central, por eso la mayoría de los libertarios los va a escuchar diciendo los bancos centrales son malos, los bancos... Pero sí, es que eso es marxismo puro. O sea, fue Marx el que dijo el capitalismo se mata con impuestos, impuestos y más impuestos. Y entonces tú lo miras y él está diciendo, por ejemplo, condonar la deuda estudiantil, y ahí ya le está extirpando la responsabilidad a los estudiantes de su deuda aquí en Estados Unidos. Sanidad pública, salud pública, sanidad pública, educación pública, todos esos planes que quieren hacer Biden, los Obama y todo eso, ya estamos viendo hacia dónde se está moviendo el camino. El problema es que tenemos la ventana de Overton tan corrida hacia el lado de la izquierda que pensamos que si llega un presidente como llegó, por ejemplo, Trump, aquí cuando llega, que baja los impuestos, y ya es ultraderechista, como que ultraderechista. Es una derechita moderada, o sea, es una derechita moderada, porque encima hizo que la deuda pública creciera cantidad. Hizo una pila de cosas con las que yo no estaba de acuerdo. Pero es que entre eso y lo otro que estoy viendo, que es camino al comunismo, ya tú te quedas así, tú dices, Pipo, lo que pasa es que Estados Unidos tiene lo que no ha tenido ningún país en la historia de la humanidad. Tuvo 150 años de minarquismo. Eso no lo ha tenido ningún otro país en la historia de la humanidad. Entonces, la riqueza que se genera en ese periodo es tan grande que es muy difícil que de alguna manera tú puedas derrumbar eso. Pero países como los nuestros, que han vivido prácticamente en el socialismo, de su pura existencia, su mera existencia, salimos del feudalismo y ya casi que entramos en el socialismo o en esta supuesta socialdemocracia, imagínate, o sea, no, yo creo que el problema es a dónde nos vamos a ir. Si todo el mundo dice, bueno, hace poco yo hice un video sobre la migración, no cabe todo el mundo en Estados Unidos, pero aunque todo el mundo quepa en Estados Unidos, si en Estados Unidos empiezan a salir presidentes igualitos que los de Latinoamérica, ¿a dónde nos vamos a ir después? Porque obviamente hay cosas que no se pueden sostener. Entiendan que por mucho poder que tenga un país de producción, hay cosas que son insostenibles. Y si tú elevas en 100 millones de personas a este país de un año para otro, obviamente que la delincuencia va a subir, obviamente que vamos a tener un montón de problemas, sin duda. Entonces, ¿a dónde? Mi pregunta es esa. ¿Vamos a seguir que la izquierda gane y gane y gane? ¿Y a dónde nos vamos a seguir yendo? Ok, entiendo la reflexión, totalmente. Entiendo las dos reflexiones, que una parte en que, bueno, sí, necesitas emprender, quieres sentirte libre, porque nosotros, como personas que aman la libertad, queremos ser libres. Y otra cosa es que si aplicamos siempre esa misma opción cada vez que nos quieren destruir el país, bueno, no va a haber país al final a donde emigrar. Para los creadores de contenido, te falta eso, para los creadores de contenido que estamos saliendo acá, que ya somos unos 10, 15, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Es que yo creo que si no se van, lo cierran. O sea, ese es el problema. Si no se van, lo más probable es que los van a cerrar. Les van a abrir fuego por todas partes y los van a cerrar, porque esto ni siquiera es como la dicta blanda que tienen ahora en Argentina, donde le permiten a creadores como Tipito Enojado, como El Presto, entre otros, Danan, entre otros, no. En Cuba, por ejemplo, ellos no pueden decir lo que están diciendo ahí. Se los llevan presos, o sea, no pueden decir lo que dicen en Argentina. Y este tipo sí es comunista en serio, o sea, no se los va a permitir. No se los va a permitir. Totalmente, esa era la opinión y bueno, voy a tratar de dar este mensaje, sobre todo porque entendamos que el marxismo-leninismo, que ellos se definen así, mariateístas, que bueno, José Carlos Mariátegui fue un marxista peruano que
tradujo todo lo que dijo Marx para la realidad peruana, postcolonial, después de eso, en los años 1920, etc. Ellos no creen, el marxismo-leninismo no cree en la democracia, es lo que repito 10 veces, 1000 veces, para que la gente le quede claro. O sea, que por lo menos si él llega a salir, que no, después no lloren. No lloren. Sí, que no hablen de votaciones, de los derechos. Que no lloren. Mira, de las cosas que no pueden hablar. Democracia, no pueden hablar. Derechos humanos, no pueden hablar. O sea, los países comunistas no firman los derechos humanos porque entre los derechos humanos está la propiedad privada. De hecho, la primera propiedad privada que tenemos es nuestro cuerpo. Esa es la primera propiedad privada que tenemos. O sea, no te quejes de que violen tus derechos humanos ni a nivel legislativo ni a nivel físico tampoco. O sea, cuando te metan preso, te torturen o lo que sea, tienes que entender que para los marxistas eso es por el bien de la sociedad. Recuerden, esto es utilitarismo, ¿ok? Lo más útil para la sociedad. Y obviamente que los disidentes no son útiles para la sociedad, por tanto y demás, ustedes son escoria. Nos decían así, escoria, gusano, papa podrida, todas esas cosas nos las dicen en Cuba. No, totalmente de acuerdo y estoy bastante frío. ¿Por qué? Porque acá hay otro tema. Mira, muchos economistas, mucha gente llama lo que les pasó en Argentina con la expropiación de las AFJP que existió allá, su sistema de pensiones privados, uno de los mayores robos de la historia junto con la destrucción del patrón oro. Pero Castillo acá tiene, bueno, en su plan de gobierno, maravilloso plan de gobierno, tiene obviamente destruir totalmente las AFP, la asociación de... Lo mismo que en Chile. Lo mismo que en Chile. ¿No te das cuenta que los planes son iguales? Son iguales. Acá mucha gente, mi familia, sobre todo mi familia que tiene mucha plata en las AFP, mis amigos, mucha gente mayor, la verdad es que ¿cómo hacemos? Yo, bueno, si veo la situación y no cambia, lamentablemente vamos a tener un marxista en el poder. Y tratar de sacar una ley para retirar el 100% sería algo pertinente según tu punto de opinión, porque yo no quiero que se quede un solo sol ahí, porque ellos se lo van a destruir todo, lo van a destruir totalmente. Y yo creo que si tienes dinero, cuando él llega al poder, vete despidiendo ese dinero. Perdona que me ría de esto, pero es lo normal. No, es tragicómico, ¿no? Es tragicómico. En pleno siglo XXI estamos votando por un marxista. Es tragicómico. Por lo menos Cuba fue el siglo pasado. De repente no había experiencia previa de países arruinados por esta ideología, pero en pleno siglo XXI, cuando es bien fácil entrar a Google, buscar qué pasó en Cuba, qué pasó en Venezuela, qué pasó en Corea del Norte, qué pasó... No, pero es que ustedes tienen inmigrantes venezolanos ahí también. Exacto, y yo conozco cubanos que están ahí también. O sea, es como que te están diciendo... Oye, te vas a caer. Mira. Y a veces yo me siento así, te lo juro. Yo me siento como viendo a alguien con una venda en los ojos, caminando hacia un precipicio, ¿viste? Y yo, te vas a caer, pero es que estoy amarrado y no puedo decírselo, ¿viste? Es como una pesadilla. Te vas a caer. Y todos, uno detrás del otro, boom, boom, cayéndose. Venezuela, Bolivia, Argentina, y todos, uno detrás de otro. Y ya es como que, ya casi que uno se lo tiene que decir riéndose, como mierda, te vas a caer, estúpido, imbécil, te vas a caer. Ya, pues uno ya no sabe cómo hablarlo, en serio, de verdad. Yo creo que también tenemos que empezar a explicarle a la gente la diferencia entre un sistema de reparto y un sistema de capitalización, ¿no? Yo he tratado de hacerlo en mi canal y lo voy a seguir haciendo. El tema de las pensiones es algo que tengo que tocar y tengo que seguir tocando, porque, por ejemplo, los emprendedores no tenemos ningún fondo de pensión ni nada parecido. Nosotros guardamos nuestro dinero. Bueno, tú que pones dinero en las AFP, eso es una manera de hacerlo. Pero de lo contrario, por lo menos acá, y a mí no me interesa tampoco meter fondos para un retiro. Mi retiro me lo voy a pagar yo. O sea, si es que, a ver, es para el tonto pensar que tú le vas a depositar dinero al Estado y que el Estado te va a devolver más que eso. O sea, es para tonto, porque a través de la inflación siempre te van a robar dinero. Entonces, ¿qué pasa? Aquí en Estados Unidos, por ejemplo, que es el país del capitalismo malo que se come a los niños, más del 80% de la bolsa son inversiones de obreros. O sea, por eso es que la clase media en Estados Unidos es tan rica, porque realmente todos son inversores. Esto de que Marx decía que los proletarios no tenían nada que perder, no, aquí en Estados Unidos no pasa porque todo, o por lo menos un 80% de la bolsa tiene inversiones de obreros, de gente común y corriente. No estamos hablando de super, mega, ultra millonarios ni nada parecido.
sino de gente corriente que depositan su dinero ahí porque saben que a medida que se va incrementando ese valor, ellos van a ir ganando más dinero y es preferible depositarlo ahí que dejarlo guardado y ese dinero pierda valor a través de la inflación. Porque todos recordemos una cosa, $1 de hoy probablemente en 50 años, o sea, se va a devaluar en un 50% capaz o más. O sea, ¿cuántas veces se ha devaluado el peso venezolano, por ejemplo? En millones de veces, ya no sé cuántos ceros le han metido a la moneda y le tienen que seguir metiendo cero y metiendo cero. Yo hice un video para los argentinos el año pasado que estaba creo que 80 y pico pesos argentinos, una cosa de esa, y ya el dólar con respecto al peso argentino anda como por 200. O sea, estamos hablando en un año, mira toda la capacidad adquisitiva que ellos te han quitado. O sea, el gobierno te roba el dinero y no te das cuenta. Entonces nosotros tenemos que explicarles eso, que los sistemas de pensiones de reparto están quebrando y que encima, ahí como tú me lo enseñaste, en el plan de él está los planes de aborto, que es menos nacimiento. Mientras menos gente nacen, evidentemente más envejece la población, menos jóvenes tiene para sostenerla. El sistema de reparto es muy sencillo. Yo voy a pagar bueno, yo no. Nuestros hijos van a pagar nuestro retiro. Más o menos va por ahí la cosa, ¿no? O sea, nuestros hijos pagan nuestro retiro. Pero claro, si somos yo y mi mujer y tenemos un solo hijo o no tenemos ningún hijo, ¿quién va a pagar nuestro retiro? Sí, no, aparte mientras la sociedad se va haciendo más rica, la pirámide poblacional se va... Es que ahí va, o sea, esta es la pirámide que claro, en un principio cuando se inventan los sistemas de reparto, que fue con Otto von Bismarck, que esto también les recomiendo que busquen el principio de la socialdemocracia para que lo entiendan. Claro, primero, la edad de jubilación eran 65 años, pero la gente vivía, creo que era 66 o 67 años, una cosa de esa. El promedio de vida eran como 66 o 67 años. O sea, claro, te retiras te trabajas toda la vida, te retiras a los 65 y te mueres en 2 años. Ya, el Estado nada más te tenía que mantener 2 años. El problema es que hemos elevado el nivel de vida, no sé en cuánto está en Perú, pero en otros países 76, europeos más. 76. Creo. O sea, ahora te tenemos que mantener 11. Y en países más desarrollados te tienen que mantener más, incluso hasta 20 años, porque hay países que tienen en 85. Sí, entonces, ahí tienen que darse cuenta que en la pirámide que les estoy hablando, antes eran un poquitico de retirados y un montón de gente trabajando. Pero esa pirámide ahora está invertida y cada vez se va a ir invirtiendo más. O sea, ahora está más o menos plana, ¿no? Ahora estamos más o menos parejos los que están retirados con los que están trabajando. Pero va a llegar un punto en el que esa pirámide va a haber un poquitico de gente trabajando y un montón de gente retirada. Porque no hay jóvenes que sustenten esa pirámide. Yo no sé si ustedes están entendiendo esto, pero lo que quiero que entiendan es que los sistemas de pensiones están quebrados, incluso en España, en los países desarrollados. En Perú también. En todos lados están quebrados. Los sistemas de reparto están quebrados. Entonces, ¿en dónde te tienes que refugiar? Por ejemplo, en Cuba, ¿en dónde te tienes que refugiar? Porque en Cuba un retirado lo que gana son 8 o 10 dólares. Ahora cambiaron y ganan un poco más. Pero cuando yo era así, cuando yo era más niño, más pequeño, mi abuelo ganaba 400 pesos de pensión. 400 pesos venían siendo a 25, saquen ustedes la cuenta, no sé, 16 dólares, algo así. Hoy me desenfoqué, pero bueno, tú sigue hablando, te escuchamos. Sí. Creo que si tocas la pantalla, ya, ahora sí. Mi abuelo cobraba, creo que eran 400 pesos y era un privilegiado. Mi abuelo era un privilegiado. 400 Entonces, pesos. Sí, 400 pesos cubanos, que son como 16 dólares, algo así. Entonces, la cuenta que yo quiero que saquen es que al final, la ley natural, hay un pacto natural que es los padres cuidan a los hijos cuidan a los padres cuando son viejos. ¿Qué pasa? Que en el comunismo, eso está en el manifiesto comunista y también lo pueden buscar. La familia es una institución burguesa. Sí, eso lo dice Marx, eso no lo estoy diciendo yo. No crean que me estoy inventando aquí una historia de terror. No, Marx va a destruir la familia. El marxismo destruye la familia porque dice que es una institución burguesa. Sí, porque reproduce obreros que son utilizados por la clase capitalista. No, es por el sistema de dominación. El hombre domina a la mujer y al niño y los padres dominan a los niños. Entonces, al final, como ellos representan todo como una lucha de clases, yo les puedo decir y asegurar que esto es una total y completa mentira, porque en realidad los ancianos de Cuba sobreviven gracias precisamente a que es muy difícil matar la familia. Es realmente difícil matarla.
Y por mucho que se ha hecho el intento en países como Cuba, aún así los hijos siguen sosteniendo a los padres porque está todo quebrado. Cuba sí está quebrada completa. Y los hijos son los que siguen sosteniendo a los padres hasta cierto punto como pueden. Porque los ancianos sí trabajan hasta muy mayores, vendiendo maní en la calle, vendiendo flores, vendiendo lo que pueden. Pero al final regresamos a la ley natural, ¿no? Donde los padres cuidan a los hijos y los hijos a los ancianos, una vez que crecen ya, ¿no? Y se devuelve esa especie de favor no escrito, ¿no? Es triste, pero es así. Correcto. Ya para ir finalizando, porque tampoco quiero quitarte demasiado tiempo, quería preguntarte lo siguiente. Bueno, mejor que todo, aquí te puedes extender todo lo que tú quieras. ¿Qué mensaje le das a los peruanos antes de que vayan a votar el 6 de junio, que es el día de la segunda vuelta entre Keiko Fujimori, que no es una candidata de mi devoción, no me gusta, su programa es mercantilista, estatista? Bueno, ¿tú qué le dirías a los peruanos desde tu experiencia como cubano, sobre lo que has visto, sobre lo que has leído? ¿Qué le dirías a los cubanos antes de que vayan a votar desde tu humilde opinión? Y en este caso que voten por el menos malo, pero al final, si Latinoamérica, pues fíjate, tú mismo me estás hablando, la derecha es una derecha que es igual estatista, es una derecha que igual en sus programas es prácticamente una izquierda, otra izquierda más. A mí me cuesta reconocer, no sé, a tipos como Macri o a tipos como Piñera, como gente de derecha. Cuando te dicen que son de derecha, yo me río. O sea, ¿qué derecha? O sea, ¿qué derecha es esta gente? Entonces, claro, yo no conozco el programa de Keiko Fujimori, pero si tú voy a confiar en tu palabra y si es así, pues es otra izquierda más. Lo que pasa es que es una izquierda que no es comunista, ¿sabes? Si se meten en el comunismo, ya les digo que se van a ir a la quiebra. Y yo te estaba diciendo, yo veo la FMS y todo eso, por los freestylers tú escuchas mucho cómo está a nivel cultural y a nivel de opinión el país. Tú te das cuenta, o sea, te quedas así, tú dices, Dios mío. O sea, es que son más zurdos que está totalmente homogeneizada la población. Entonces, lo primero que tenemos que darnos cuenta es que, primero, ahora sí hay que votar por el menos malo, que es lo que yo les digo en España, que mucha gente me dice, es que Vox no me gusta. ¿Ya? Y yo te entiendo, a mí tampoco me gustaba Trump. O sea, pero yo lo hubiera votado. O sea, yo lo hubiera votado, porque votar por el otro es votar por el desastre total. ¿Entiendes? Entonces hay momentos en los que, como hay que tragarse lo que venga con tal de que no salga alguien que sí va a llevar el país a la quiebra, porque créanme, si este hombre sale, le va a llevar el país a la quiebra, que no les quede la menor duda. Fíjate, fírmalo ahí y este pedacito, mándame el video, no sé, yo lo guardaré después y se lo estoy diciendo hoy. Si ese hombre sale en 5 años, mira, 5, porque ustedes no son Estados Unidos, en 5 años usted está quebrado. Te lo aseguro, porque ya ustedes tienen una economía bastante paliada ya. En 5 años ese tipo les va a quebrar el país. Se los aseguro, así ya, de one. Entonces, voten esta vez por el menos malo, pero lo que hay que hacer es empezar a mover en toda Latinoamérica entera, y yo diría que en el mundo entero, la ventana de Overton un poco más hacia el centro, fíjate, ya no hacia la derecha, no, hacia el centro, porque es que estamos en el extremo de la izquierda. Y a mí me da risa porque antes, cuando el rey subía los impuestos, la gente pedía la cabeza. La gente pedía la cabeza. Pero ahora, con el Dios Estado, la gente piensa que con el Dios Estado las cosas se van a hacer bien. Fíjate, sea de izquierda o de derecha, la gente que es de derecha también ve en el Estado un salvador. Sí, yo recuerdo, hace muy poquito estuvimos hablando de Pinochet muy por arriba, con un chileno. Y me dijeron en los comentarios, ¿no? Pues me gusta meterme en los comentarios a leer. Él tiene razón, Pinochet lo hizo todo bien y no sé, ¿cómo que Pinochet hizo todo bien? Pues estamos todos locos. O sea, se hicieron cosas buenas, pero también estaban pasando cosas malas. Estaban pasando cosas muy malas y tenemos que aprender a reconocer que mientras menos Estado, mejor están las cosas. No podemos crear ahora ídolos que nos van a venir a salvar y dioses que nos van a venir a salvar. Aquí nadie va a venir a salvar. Aquí lo único que hay que empezar a pedir mandatarios que intervengan menos en nuestra vida. Créanme, mientras menos se mete el Estado con tu vida, mejor te va a ir. Mejor, mucho mejor te va a ir. Es así es como funciona este juego.
No, de acuerdo y quería agradecerte por esta reflexión. La verdad es que a mí tampoco me gustó, no me gustó votar o decirlo, voté por un X candidato, pero ahora sí o sí voy a tener que votar por esta persona porque, bueno, ya no estamos hablando de si me gusta más o me gusta menos, estamos hablando literalmente de que por lo menos hay que procurar de que exista otro gobierno de acá a 5 años, porque No, literalmente con y la otra opción quiero que no va a haber salga. otro gobierno. Mira, como podemos correr la ventana de Overton, nosotros es así. Después, vamos a suponer que Dios quiera y a ustedes salga Keiko Fujimori. Salió, cool, pero te voy a dar una cantidad de palos después. Es lo que Terrible. yo siempre digo. O sea, Claro, te voy a encender, te voy a encender también a ti. Porque mi tarea es correr la ventana de Overton al lado correcto. O sea, te voy a dar una cantidad de palos, Keiko, que no te imaginas. Fíjate, voy a reconocer que voté por ti. Como mismo yo decía, voten por Trump, voten por Trump, voten por Trump. Pero si salía también le iba a dar palos. O sea, Trump nos dejó con una deuda pública altísima, hizo muchísimas cosas buenas, pero también hizo muchísimas cosas malas. Y yo le iba a dar palos en las cosas malas. De hecho, cuando yo dije cosas negativas de Trump, yo recuerdo que en mi canal vinieron y me comieron, porque hay otros canales que sí son ciegos. Y no, no recuerdo cómo es que, Titán Patriota y el no sé qué, y venían toda esa gente para acá a comerme. No, que tú y el Titán Patriota. Grande hacerse rey por ahí. Sí, sí, sí. No, no, y lo querían vitalicio y todo. Y yo decía, pero esta gente está enfermo de la cabeza o qué les pasa. ¿Qué vitalicio? ¿De qué? ¿Qué? No, no, no. O sea, hay que tratar de que el que esté ahí sea el correcto, pero después hay que darle palo a ese también. Tenemos que disminuir su poder en todo lo más posible. Y esto fue en algo que no fallaron los padres fundadores de Estados Unidos. Tú fíjate que ellos, cuando crearon el sistema que crearon, era en su propia contra. Ellos tenían esclavos y crearon un sistema en contra de la esclavitud. Así que ya a partir de ahí ya te puedes imaginar si ellos estaban claros de lo que estaban haciendo. Y ellos lo mejor la diferencia, porque sí había existido democracia antes de que se hiciera la democracia norteamericana, que fue la democracia en Grecia. Esa democracia que se había hecho en Grecia, de hecho, Platón la criticaba porque decía que con el exceso de libertad la democracia siempre iba a morir, por los excesos de la libertad. Entonces esta gente aquí lo que hicieron fue poner una supremacía de la ley. Ellos dijeron, bueno, la ley por encima de todo, pero es que esa ley ya está violándose aquí mismo también. Tú ves que salen los de BLM y rompen todo y quiebran todo y le prenden fuego a todo. Entonces, estamos perdiendo y no les pasa nada. Porque claro, si la violencia viene de la izquierda, si la violencia viene de los supuestos, y digo supuestos oprimidos, porque por ejemplo, ahora se está viendo, esta mujer, la de Black Lives Matter, ahora se me olvidó el nombre, ella ya tiene 4 propiedades, pero la última que se compró es de 1.2 millones de dólares, casi ese año, pero no sean malos, ¿cómo les gusta el dinero a los comunistas? O sea, ¿cómo les gusta el dinero a los comunistas? Y ellos se declaran comunistas también. Entonces, ¿qué pasa? Justificamos la violencia si es que viene de los supuestamente oprimidos. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso también, porque lo otro que tenemos que pedir es supremacía de la ley. Y cuando me refiero a supremacía de la ley, esto fue importantísimo. ¿Por qué? Porque antes el rey tenía ventajas ante la ley. De hecho, por ejemplo, en España todavía el rey tiene ventajas sobre el ciudadano normal. La supremacía de la ley significa que no importa si tú eres rey o plebeyo, todos somos iguales ante la ley. Y te pueden juzgar a ti como me pueden juzgar a mí. Entonces, estas cosas, muchas veces la derecha latinoamericana se la ha pasado. Se la ha pasado. Entonces, cuando viene un Pinochet o cuando viene el mismo Fujimori o que hacen cosas que no están bien, tenemos que ser críticos. Claro que tenemos que ser críticos. No, porque si criticas, divides y si... No, bro, lo mío va derecho. O sea, yo voy por un camino derecho. Si tú te quieres separar, eso es problema tuyo, pero yo voy por un camino derecho. No, te dicen que estás jugando para la izquierda cuando criticas cosas estatistas de la misma derecha. Te dicen eso, te dicen, no, estás jugando para la izquierda. Oye, pero si él aplica estas normas o estas leyes, va a causar problemas que después se le van a achacar al capitalismo, porque lo estás revistiendo con un aura capitalista y no lo tiene. Y te dicen, no, estás jugando para la izquierda. Ahí es donde viene la crítica esta de que no, porque la derecha ladrona, la derecha no sé qué. Sí. Es que nunca fueron derecha, ustedes nunca fueron derecha. Ustedes siempre estuvieron aliados con todas las compañías y todo. Mira, esto ya para cerrar con el tema. El tema de los monopolios es un tema sumamente interesante de estudiar. Y sobre todo en mi país se ve bien claro. Cuando quien te diga que los monopolios los que se crean en el libre mercado, tú pregúntale qué cosa es Etelsa en Cuba.
En Cuba tenemos una sola compañía de telefonía, una, nada más. Esa sola compañía pone los precios que quiera. Así mismo pasa con la televisión, así mismo pasa con el sistema educativo, así mismo pasa con todo en el comunismo. El monopolio más grande que hay es el monopolio del Estado. No se equivoquen con eso, nunca se dejen engañar. Y si alguien te dice, no, porque una compañía siempre busca aliarse con la otra y entonces ahí es que se crea un monopolio. Mira, si una compañía se quiere aliar con otra, eso es porque una de las dos está dando pérdidas, ¿ok? Y entonces al final una está asimilando las pérdidas de la otra. Eso nunca va a terminar bien. Nunca va a terminar bien, porque una está asimilando pérdida de la otra, ¿ok? Entonces, en el libre mercado, lo que yo quiero hacer es competir contra ti. O sea, mi objetivo es vender más que tú. Y si yo me alío contigo de alguna manera, yo busco hacer una alianza contigo, simplemente voy a perder. Entonces, ahí les digo, estudien esa parte, tengan mucho cuidado cuando les digan, no, que los monopolios en el libre mercado y no sé qué. Vayan a Cuba a ver qué compañía le está haciendo competencia a quién y ustedes van a ver que los monopolios más grandes los crea el Estado. Son creados por el mismo Estado. Y eso está pasando aquí mismo en Estados Unidos. O sea, hicieron una ley para protección de los, ¿cómo se llama? De las redes sociales, los tomaron como redes sociales, se llama Ley 260, una cosa de esa, la pueden investigar ustedes, que los protegía en contra de demanda. Ahora se hicieron tan poderosos que ellos dicen lo que podemos y no podemos decir a través de YouTube. Correcto. Y entonces ahora ellos sí ya están teniendo una línea editorial. O sea, tú puedes decir lo que yo quiero que tú digas. Pero ven acá, entonces yo tengo que tener el derecho a demanda también. Ah, no, porque tengo también la ley de protección. El Estado los protegió y ahora ellos tienen prácticamente tanto poder que pueden censurar al presidente de los Estados Unidos como pasó con Trump. Entonces, estudien todas esas cosas que son muy importantes. Ok, quiero agradecerte mucho por haber estado acá en el canal de Amanecer Libertario. Esto ha sido posible, como dije al inicio, ha sido posible por ustedes. Ustedes le han comentado en su canal, me han estado comentando a mí que lo inviten, me han llegado muchos por Instagram, por Facebook, por mismo YouTube. Así que muchas gracias por haberle recomendado mi canal. Y a Tipito también, Tipito creo que fue el que me dio Tipito tu también número, si no nos puso en contacto. Y sí. mandarle un abrazo enorme a Tipito Enojado, que el tipo es un crack. Es un crack, es un crack. Muy buena onda. Y espero que esta no sea la última vez. Estoy seguro que nos estaremos volviendo a ver, ya sea en este canal o en otros que nos inviten. Estoy seguro que esto será el comienzo de próximas colaboraciones. Estaría bueno que pasaras también por acá algún día. Estaría bueno. Encantadísimo. Ojalá. Ahí invita, peruano exiliado de Perú. Exiliado de Perú cuando gane el comunista. Ojalá que no, pero nada, gente, muchísimas gracias por haber estado acá. Recuerden suscribirse, den like y yo estaré trayendo próximos invitados. Así que muchísimas gracias por esto y nos estaremos viendo en el próximo programa. Un saludo y hasta pronto. Un abrazo.